Bienvenidos al módulo 2 del curso virtual de coeficiencia. En este módulo vamos a hablar las normas legales referentes a ecoeficiencia. Como en primer punto vamos a tocar un tema de introducción y objetivos de este módulo. Seguidamente algunas normas generales referentes a ecoeficiencia. Seguidamente tocaremos el Decreto Supremo 009 en 2009 que dice que toda entidad pública tiene que implementar medidas de ecoeficiencia. Este es el decreto supremo principal sobre las medidas. Asimismo, vamos a tocar sobre las modificatorias, algunas normas modificatorias a este decreto supremo. Luego pasaremos a ver sobre normativas referentes a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, más conocidos como RAEs. Seguidamente vamos a ver normativas referentes a eficiencia energética y terminaremos con normativas referentes a gobiernos electrónicos. Como finalidad y objetivos de este módulo es muy simple, es brindar los conocimientos a la información general a las entidades públicas sobre las normativas que relacionan a los temas de ecoeficiencia y cuyos objetivos es, una, mostrarles las normativas que existen en temas estrictamente de ecoeficiencia y dos, las normativas legales de los sectores competentes, que de una u otra forma siempre se relacionan con estos temas. Las normas generales que hablan sobre ecoeficiencia habla desde la Ley General del Ambiente, la Ley 28611, como podemos ver en la pantalla, y en uno de sus artículos habla sobre el uso de tecnologías más limpias, asimismo como el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Asimismo, en ese mismo artículo, como podemos ver en la siguiente diapositiva, habla sobre el fortalecimiento de la gestión ambiental y la articulación e integración de las políticas y planes, ¿no? ¿Para qué? Para llevar a los objetivos de la protección ambiental y el desarrollo sostenible. La Política Nacional del Ambiente, aprobada con el Decreto Supremo 012 del 2009, nos hablan específicamente, o aterrizando un poco más al tema de ecoeficiencia en sí, ¿no? Y como podemos ver en la pantalla, entre sus objetivos específicos, tenemos, en el primero, es lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país con eficiencia, ¿no? Asimismo, en el punto 2 nos hablan sobre una gestión integral de los riesgos ambientales y producción limpia y ecoeficiente. Y en el punto quinto de estos objetivos específicos hablan sobre lograr el desarrollo ecoeficiente y competitivo de los sectores públicos y privados. Asimismo, en la Política Nacional del Ambiente, en el eje de política 1, que es conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de biodiversidad biológica, en el punto 4, sobre aprovechamiento de los recursos naturales, hablan sobre promover la innovación tecnológica y uso de tecnologías limpias, todas referentes siempre a ecoeficiencia. Asimismo, en el eje de política 2, de gestión integral de la calidad ambiental, hablan un poquito más en este tema y uno de sus objetivos es incorporar criterios de ecoeficiencia y control de riesgos ambientales y de salud en las acciones del sector público y privado. Asimismo, en el control integrado de la contaminación, hablan sobre tecnologías de insumos limpios y reconversión de las industrias contaminantes. Por otro lado, promueve la ecoeficiencia en la gestión ambiental de las entidades públicas y privadas de todos los niveles, tanto nacional, regional y local. Asimismo, en el punto de calidad de agua, habla sobre el ahorro y la eficiencia del uso del agua. Entonces, todas estas normativas van relacionadas con los temas de ecoeficiencia. Finalmente, para terminar este punto, sobre la ley de presupuesto del sector público. En el 2009, la ley del sector público, en uno de sus artículos, dispone que todas las entidades públicas, a través de sus oficinas generales de administraciones, tienen que implementar medidas de ecoeficiencia. Y asimismo, dictan que el MINAN, con un decreto supremo, aprueba las medidas de ecoeficiencia. Es por eso que para el siguiente punto, en el punto 3, vamos a hablar sobre el Decreto Supremo 009 del 2009, MINAN, medidas de ecoeficiencia para el sector público. Hablando más específicamente sobre este tema, este Decreto Supremo en el artículo 2
habla sobre la definición de medidas de coeficiencia, como podrán ver en la pantalla. Las medidas de coeficiencia son acciones que permiten la mejora continua del servicio público mediante el uso de menos recursos, así como la generación de menos impactos negativos en el ambiente. Eso implica una mejora continua del servicio público y una disminución en el uso de los recursos y menos impactos ambientales. ¿Esto a qué nos lleva? ¿Se refleja en qué? Se refleja en indicadores de desempeño, en economía de recursos, en minimización de residuos e impactos, y se traducen en ahorro económico y un incremento del bienestar social. El artículo 3 del Decreto Supremo 009 habla sobre el ámbito de aplicación. Esto es muy interesante porque dice que todas las personas son responsables de implementar las medidas de coeficiencia, sin importar el tipo de contratación que uno tenga, ¿no? Eso implica que el personal estable, el personal tercero, los CAS, incluso los servicios de terceros son responsables, hasta el mismo practicante es responsable en la implementación de la medida de coeficiencia. ¿Dónde? En sus puestos de trabajo. Asimismo, el artículo 4 del Decreto Supremo hablan sobre dos etapas. Una primera etapa es un poco de cambio de comportamiento de las personas, ¿no? O sea, una primera etapa te dice que tienes que ahorrar el papel y materiales conexos, ahorros de energías, ahorros de agua, segregación y reciclado, con un poco de práctica o como buenas prácticas que pueden ser diarias, ¿no? Pero en una segunda etapa sí te dice que tienes que hacer cambios de tecnología, ¿no? Recomiendan el uso de lámparas ahorradoras, dispositivos ahorros de agua, uso de gas natural y uso de energías alternativas ecológicas, de acuerdo a las tecnologías con el tiempo que van avanzando. La gradualidad, como este es un decreto supremo del 2009, nos dicen que tienen que ser en dos etapas, ¿no? Primer año, que era en el 2009, era la primera etapa, y en segundo año ya deberían haber comenzado a implementar tecnologías más limpias y esto debió ser en el 2010. Asimismo, el artículo 6 del Decreto Supremo hace sobre los reportes de resultados. ¿Qué nos indica este artículo? Que todas las instituciones tienen que a fin de mes reportar las medidas de coeficiencia y publicarlos tanto en su página institucional e informar al MINAN. La forma de informar al MINAN lo están viendo a través de esta pantalla y la ruta las pueden estar visualizando. Ecoficiencia.minan.gov.p. Ese es el aplicativo web que lo vamos a poder ver un poco más adelante en el módulo 4. El artículo 7 te dicen que tenemos que implementar la medida de coeficiencia, nos dan varias pautas. La primera pauta que tenemos que hacer es hacer una línea base. ¿Y qué es una línea base? Una línea base es una fotografía de cómo estoy. Yo tengo que mirar 1 o 2 años antes con todos los recursos que ella haya tenido y es una búsqueda de información tanto en el consumo de agua, en el consumo de energía, el consumo, y no solamente con los residuos, sino que también tenemos que ver el comportamiento de las personas, ¿no? Si es que yo verifico que entro a una sala, por ejemplo, y todas las luces están prendidas y no hay nadie en la sala, entonces yo tengo que ver qué medidas tengo que implementar en la institución para que concientice a las personas y que ellos, la última persona que pueda salir de esta sala, por ejemplo, esté apagando las luces. Entonces, la línea base me va a mostrar una fotografía de cómo está mi institución en ese momento. Lógicamente, voy a tener una lista de oportunidades de mejora. Esta lista de oportunidades de mejora, de cambios para poder mejorar mis condiciones como institución, para ser un poco más eficiente, lo plasmo en un diagnóstico de oportunidades. Este diagnóstico de oportunidades es toda una sábana de cambios que yo debo realizar. Charlas, cambio de luminarias, cambio de diferidas, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que yo haya encontrado en mi línea de base. Y lógicamente, como eso no se puede hacer de un día para el otro, entonces yo tengo que aplicarlo
por partes. ¿Cómo lo aplico? Con las buenas prácticas que yo puedo estar realizando, las charlas de sensibilización, en los talleres, etcétera, etcétera. Y lógicamente también plasmarlo en un plan de coeficiencia institucional. Este plan de coeficiencia sale de la línea de base del diagnóstico de oportunidades y veo, de acuerdo a mi presupuesto anual, priorizo qué acciones tengo que hacer para cambiar mis condiciones a unas condiciones más eficientes. Ahí sí, en el plan ya tengo que poner un cronograma en la cual me indica qué es lo que voy a hacer. Si voy a cambiar 20 lámparas, 20 luminarias a LEDs este año, cuánto me va a costar, cuándo lo voy a hacer, quién es la persona responsable, etcétera, etcétera. De tal manera que yo le puedo hacer un seguimiento. Y es por eso que viene otro de los puntos, que es el monitoreo de las medidas de coeficiencia. Todo esto nos va a llevar a una mejora continua en la implementación de las medidas de coeficiencia. Los informes de coeficiencia, el MINAN todos los años publica en su página web institucional los informes anuales de coeficiencia. Ahí se ve un poco el desempeño de las entidades que hayan reportado estas medidas de coeficiencia. Asimismo, en el artículo 9 habla sobre difusión y sensibilización. El Ministerio del Ambiente ha publicado en su página institucional todas las medidas o las herramientas y las guías que podemos utilizar para poder implementar estas medidas de coeficiencia. Asimismo, se han hecho campañas de sensibilizaciones, talleres, expoferias, etcétera, etcétera. De tal manera que se les está dando herramientas a las instituciones públicas para que puedan implementar sus medidas de coeficiencia. En el punto 4 vamos a tocar algunas modificatorias y complementos del Decreto Supremo 009. En el 2010, el Decreto Supremo 011-2010 MINAN habla un artículo sobre el uso obligatorio de productos reciclados y biodegradables, ¿no? Entonces, desde el 2010 indican que estas entidades tienen que implementar o tienen que comprar obligatoriamente plásticos, papeles, cartones con un porcentaje de material reciclado. Las entidades del sector público deberán comprar o utilizar obligatoriamente también bolsas de plástico biodegradables. En el 2011 sale una resolución ministerial en la cual establecen los porcentajes de estos materiales. Por ejemplo, en plásticos el 80% de material reciclado como mínimo, en papeles de embalaje y similares 100%, en papeles absorbentes 90%, en papel de escritura un 80%, en cartones un 100%. Respecto a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, más conocidos como RAE. ¿Qué es un RAE? RAE son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que han alcanzado el fin de su vida útil por un uso u obsolescencia y que se convierten en residuos, ¿no? Comprenden también todos los componentes, subconjuntos periféricos y consumibles de algunas categorías de aparatos. En el 2012, el Ministerio del Ambiente aprueba un decreto supremo, el 01, que aprueba el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Y en el artículo 10 habla sobre las obligaciones de los generadores de estos RAE, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Indica segregar los RAEs de los residuos sólidos municipales, entregar los RAEs a una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos o una AEC de residuos sólidos que se encuentren autorizadas. Estas son autorizadas por la entidad competente, en este caso, la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA. Para el sector público, se tienen que realizar los trámites necesarios para la baja administrativa. ¿Cuáles son las categorías de los aparatos eléctricos y electrónicos? Están mostrados en la pantalla gráficamente: los grandes electrodomésticos, los pequeños electrodomésticos, equipos de informática y telecomunicaciones, aparatos electrónicos y de consumo, aparatos de alumbrado. Tenemos un poco más: herramientas eléctricas y electrónicas, juguetes o equipos deportivos
y de tiempo libre, aparatos médicos, instrumentos de vigilancia y control, máquinas expendedoras. La cadena del reciclaje de estos RAEs, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, hay unos puestos de recolección, el Ministerio del Ambiente de una u otra forma hace campañas de tal manera que promueve los centros de reciclaje cada cierto tiempo, ¿no? Lógicamente, después de la recolección de esto, por ejemplo, ahí hay un ejemplo de recolección de celulares, se utiliza el transporte, el almacenamiento en zonas ya autorizadas, almacenamiento, perdón, disculpen, y que lo realiza la empresa autorizada para estos tipos de recojo de RAEs, pueden hacer un reaprovechamiento de los mismos y lo que realmente no sirva tienen que ponerlo o lo tienen que hacer una disposición final en unos rellenos de seguridad, no en cualquier relleno sanitario, sino son rellenos específicamente de seguridad. Acciones del MINAN sobre los RAE. El MINAN es un rol regulador, regula las normativas referentes a los RAEs, genera instrumentos orientadores para que los sectores como Ministerio de Transportes y Comunicaciones, son los encargados de aprobar los planes de manejo de los RAEs de cada tipo. Asimismo, el MINAN conduce el Comité de Apoyo Técnico, el CAT, de los RAEs, conformado por diversas instituciones de Estado y la sociedad civil. Y las acciones de los sectores, ojo, el MINAN no evalúa planes de manejo de RAEs, produce y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones revisan, aprueban y supervisan el cumplimiento de los planes de manejo de los RAEs. MINAN no autoriza ni da licencias para funcionamiento de las plantas de tratamiento de los RAEs. DIGESA, como hace un momento les comenté, la Dirección General de Salud Ambiental, registra operadores de los RAEs, EPS, residuos como servicio, y ISE como comercializadores. Asimismo, la Superintendencia Nacional de Bienes y Valores ha sacado una directiva de cómo dar adecuadamente la baja de los tratamientos de los RAEs en las entidades públicas, ¿no? Entonces, tiene un alcance a nivel nacional, o sea, eso aplica a todas las entidades públicas y tiene algunas disposiciones específicas, como el procedimiento de baja de bienes de los muebles calificados como RAEs, ¿no? Procedimiento y donación de estos bienes, de estos muebles calificados como RAEs, y actos de disposición a favor de terceros distintos a los operadores de los RAEs y sistema de manejo de los RAEs. Asimismo, tiene una obligación de informar, o sea, la Oficina General de Administración tiene que informar con un documento a la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales informar semestralmente al Ministerio del Ambiente. Referente a eficiencia energética. Las normativas referentes a eficiencia energética los realiza la entidad competente. En este caso, el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección de Eficiencia Energética. Como ven en la pantalla, estamos viendo una línea de tiempo desde la Ley de la Promoción del Uso de Eficiencia Energética que se promulgó en el 2000 hasta la creación de la Dirección de Eficiencia Energética que fue creada en el 2010. A partir de ahí se han generado ciertas normativas referentes a temas de eficiencia energética, que vamos a ver algunas a continuación. La Dirección General de Eficiencia Energética es una dirección que pertenece al Ministerio de Energía y Minas. Depende jerárquicamente del Viceministerio de Energía y es un órgano técnico normativo encargado de promover y evaluar las políticas de eficiencia energética y las energías renovables no convencionales en el país. Algunas de las normativas que la Dirección de Eficiencia Energética han estado desarrollando es una resolución ministerial del 2016, la 186, que habla sobre los criterios para la elaboración de auditorías energéticas. Estas auditorías energéticas se van a realizar en todas las entidades públicas
y solamente aquellas entidades que tengan una facturación mayor a 4 UITs, ¿no? Y es dirigido a todo el sector público, gobierno central, regional, local, etcétera, ¿no? Y estas serán desarrolladas por consultores debidamente certificados por la Dirección de Eficiencia Energética. Estas etapas de estas auditorías son 9 etapas, desde la recopilación de información preliminar que van a tener que realizar, una revisión de facturaciones facturación de energías, un recorrido, van a tener que hacer un recorrido en las instalaciones, van a hacer una campaña de mediciones, van a evaluar los registros, identificar las oportunidades de mejora, evaluación una técnica económica también de estas mejoras planteadas, informar la auditoría energética y una propuesta de implementación de mejoras. Entonces, estas auditorías van a tener estas etapas en las cuales las entidades públicas, como comenté en la diapositiva anterior, aquellos que tienen o que facturan, perdón, más de 4 UITs, están obligadas a realizarlas. Asimismo, el Decreto Supremo 04 del 2016, de Energía y Minas, aprueba las medidas para el uso y eficiencia de la energía. En uno de sus artículos, establece que las entidades y o empresas, porque no solamente entidades, también las empresas, que requieran adquirir o reemplazar equipos energéticos, deben ser reemplazados o sustituidos por las tecnologías más eficientes. Aplica a artefactos electrodomésticos, calentadores de agua, iluminación, motores eléctricos, aire acondicionado y calderos, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas, mediante resolución ministerial, establece todos estos lineamientos para desarrollarlos en una ficha de homologación en la Ley de Contrataciones del Estado, que lo hace conjuntamente con el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado y Perú Compras. El financiamiento, eso depende de cada una de las instituciones públicas, y verán al lado derecho de su monitor el listado de los equipos energéticos que alcanzan esta normativa, ¿no? Desde lámparas hasta calentadores de agua. En el 2017, el Ministerio de Energía y Minas saca un decreto supremo del 009, que es el reglamento técnico sobre el etiquetado de eficiencia energética. Esto implica que nadie va a poder adquirir ningún equipo si no cumplen con esta normativa, ¿no? Tienen que tener una etiqueta de eficiencia energética en la cual permite al comprador o al usuario ver qué tan eficiente es el equipo que uno está comprando. Para eso tiene ciertas características técnicas que deben de cumplir y que están establecidos en este decreto supremo. Hace un momento hablamos sobre la ficha de homologación. Perú Compras es la entidad encargada de desarrollo del procedimiento de las fichas de homologación, y hasta la fecha, por ejemplo, se han publicado 86 fichas de homologación de los productos de iluminación, aire acondicionado, calderas, calentadores de agua, equipos de refrigeración, motores, lavadoras, secadoras. El Ministerio de Energía y Minas se convirtió en la primera entidad ejecutiva en formular estas fichas de homologación. Y a continuación vamos a ver algunas listadas. En el 2017, por ejemplo, se han aprobado 53 fichas de homologación. Y como podrán ver en las pantallas, están las resoluciones ministeriales, incluyendo las fichas de homologaciones que han sido aprobadas en el 2017. Y como último, hablaremos sobre gobierno electrónico, el famoso cero papel. La Secretaría de Gobierno Digital, creado por la Presidencia del Consejo de Ministros, es el órgano de línea con autoridad técnica normativa a nivel nacional, responsable de formular y promover políticas nacionales y sectoriales, planes nacionales, normas, lineamientos y estrategias en materia de informática y gobierno electrónico. ¿Qué significa eso? Hoy en día es las tendencias, lo que hace un momento comenté, el cero papel. La idea de esta secretaría es que cada vez usemos menos recursos naturales y utilizar un poco más la tecnología informática que hoy existe. Verán en la pantalla las normativas
que apoyan en una u otra forma el funcionamiento de estas, desde la Ley de Firmas y Certificados Digitales y sus reglamentos, así como el Plan Nacional de Gobierno Electrónico, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la finalidad? Es la simplificación de trámites, ¿okay? Tanto en el trámite documentario como en la firma digital. En el trámite documentario, eso nos lleva a que las instituciones públicas que reciben diariamente información para ser distribuido dentro de sus servidores públicos, estos serán llevados a través de una plataforma. Esta plataforma les va a permitir a cada usuario final poder revisar cómo están los trámites, cómo estar, en qué situación está, si han desarrollado los informes, etcétera, etcétera. Y las firmas digitales tienen la finalidad legal de poder enviar información sin tener que enviar un documento físico. Entonces, esta simplificación de trámites nos va a ayudar con las tecnologías que hoy disponemos a facilitarnos y al uso de menos recursos que hoy en día, con todos estos cambios que estamos viendo en el mundo, nos va a facilitar la vida. Bien, este es todo referente al módulo 2. El alumno se habrá dado cuenta que ecoeficiencia no es una normativa específica, sino son de varios sectores competentes. Eso implica que siempre, mientras van avanzando las tecnologías, van a ir saliendo nuevas normativas referentes a estos temas. El alumno deberá complementar este módulo con una lectura obligatoria que está colgada en el curso virtual. Hasta luego.